Pues bien, entonces, ¿quién me puede decir cómo definió didáctica con sus palabras? La primera pregunta, usted. Un conjunto de técnicas para llegar al aprendizaje. Muy bien. La didáctica es una herramienta de la pedagogía que permite al docente enseñar de una manera práctica en base a ejemplos de vida. Muy bien. La didáctica es una herramienta de la pedagogía que permite al docente enseñar de una manera práctica en base a ejemplos de vida. De una manera práctica a partir de ejemplos de vida. ¿Usted? Es un método de trabajo que permite tener mejores resultados. Un método de trabajo que permite obtener mejores resultados. A ver, usted. Métodos que permiten mejorar la educación. Un conjunto de métodos y técnicas para educar al alumnado. Muy bien, es un conjunto de métodos y técnicas. ¿Usted? Es ciencia de la educación que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Me parece que la zona de desarrollo próximo está bien actual, está bien solidificada. Pues en el día de hoy nosotros vamos a ver, es decir, el tema que vamos a trabajar, fíjense, está relacionado con argumentar y caracterizar, es decir, el carácter de ciencia de la pedagogía y determinar los rasgos más generales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden algo importante, sigo insistiendo, el tema de la autonomía a la hora de desarrollar este módulo. Yo vengo y comparto con ustedes algunas opiniones, entre ustedes y yo compartimos opiniones, sin embargo, vamos también a ir desarrollando conscientemente un estudio de profundización, ¿correcto? Y la temática que vamos a abordar en el día de hoy está relacionada con la didáctica general como ciencia. Vamos a hablar sobre los componentes que le atribuyen su carácter de ciencia. Y yo pregunto, sin mirar ahora la diapositiva, yo les pregunto, si ahora tendríamos que definir que la didáctica es una ciencia, ¿qué ustedes dirían? ¿Sí o no? ¿Es ciencia? Sí. ¿Y por qué es ciencia? Un método, ¿no? Muy bien, tiene un método, tiene objeto, tiene categorías, leyes, principios. Bien, si yo no hubiera estado dando clase y viene otra persona y le pregunta y ustedes no lo dicen, entonces el docente que estuvo antes que yo, que no sé quién eres de pedagogía, ¿no lo conocieron? No, porque ya no soy yo, ahora voy a ser otro docente. Entonces no les enseñó bien pedagogía. Correcto, eso es importante. Entonces, estos son los aspectos que vamos a ver dentro de la asignatura. Bueno, la bibliografía es la que ustedes van a tener para consultar y comenzamos entonces definiendo, es decir, por qué la pedagogía, es decir, o por qué la didáctica, disculpen, es una ciencia. Y fíjense que ustedes lo plantearon. Se ve, no se ve bien. Ustedes ahí no deben ver casi, ¿no? Vamos a ver si se puede apagar la luz un poquito ahí, a ver. Mira a ver si nos pueden apagar aquí, a ver, porque este data no es el potente que tenemos, sino yo traigo. A ver. Ahora sí. Se ve mejor, ¿eh? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense. Estamos analizando que la didáctica es una ciencia de la pedagogía por lo que ustedes decían. Tiene un objeto de estudio, leyes, regularidades, principios, estructura y un planteamiento teórico para analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como muy bien usted decía. Por lo tanto, vamos entonces a ver y a definir por qué ciencia. Ustedes lo plantearon. A ver, lo primero, porque posee
que posee un objeto de estudio propio y específico. ¿Y cuál tú crees que sea el objeto de estudio de la didáctica? El objeto de estudio es único. Las técnicas. Bien, ¿quién tiene otro criterio? Sea comprensible. Que sea comprensible. A ver, usted. Metodologías, usted. Técnica. A ver, ¿quién no me ha hablado hoy? Usted. A mí me encanta que me hablen, no tengan pena hablar. Método. Muy bien, vamos a ver. Dice, también posee un sistema conceptual para estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí vamos a ir ya relacionando también elementos que estuvimos trabajando en el carácter de ciencia de la pedagogía. Tiene leyes y tiene metodologías específicas. Pues bien, vamos adentrando entonces en el primer aspecto de la estructura, fíjense, de la estructura como ciencia. Y vamos a definir entonces el objeto de estudio. Ya he hecho alguna pregunta y definimos que el objeto de estudio es lo que usted decía, el proceso de enseñanza, aprendizaje escolarizado. Ese es el objeto de estudio de la didáctica. Ahora vamos a ver qué relación guarda este objeto de estudio, y yo voy a tratar en todos los momentos de ir dándole la relación que tiene con la pedagogía. Yo les voy a preguntar, ¿cuáles son las 3 funciones que estudiamos en la última clase de la pedagogía? ¿Cuáles eran las 3 funciones? Muy bien. Muy bien. 1. 2. Formativa desarrolladora. Y 3. Socio. Muy bien. Ahora, cuando nosotros empecemos a desandar por el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 3 funciones tienen que estar implícitas. ¿Correcto? Entonces, ahora aparece aquí algo bien importante. Y muchos de ustedes dijeron cuando hablaron de la didáctica, ¿qué era la didáctica? Y yo les pregunto la segunda pregunta, ¿cuál es la importancia que creen ustedes entonces que tiene la didáctica? ¿Cuál es la importancia que creen ustedes que tiene la didáctica? Entonces es el arte de educar y de lograr que los estudiantes logren aprender o aprendan a aprender. Bien, entonces aquí vamos a ver la próxima clase. Un grupo de tendencias pedagógicas que también han marcado pautas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la concepción que se tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la tendencia tradicional? En la tendencia tradicional. ¿Cuál creen ustedes? La clase magistral. Todavía eso me decía ayer mi hermanito, que en su universidad dan clases magistrales. Y eso no debería existir. Además, porque como modalidad, y gracias que lo haya dicho, sí, como modalidad dentro de la didáctica existe la conferencia, pero la clase magistral que viene de esta tendencia, eso hace mucho tiempo que tuvo que haber desaparecido, pero todavía está presente. Bien, pero esta es una tipología. Lo que usted plantea es una tipología de clase. Pero si yo pregunto, por ejemplo, hacia lo que estaba enfocando mi pregunta, ¿cuál creen ustedes entonces que sería la posición de la enseñanza y el aprendizaje en la tendencia tradicional?
A través de esa tipología se da. Es clásica que se dé. El dictado. Entonces, el aprendizaje se da bajo una concepción de recibir información, de obtener información. El estudiante es un ente ¿de qué tipo? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Miren cómo se empieza a demarcar. ¿Y la enseñanza? ¿Cómo sería la enseñanza? ¿En quién vamos a ver la enseñanza? En el docente. Muy bien. ¿Y cómo sería el concepto de enseñanza? Relación educador. A ver. Pero ¿cómo sería esa relación? Muy bien. Jerárquica. Jerárquica. El docente tiene el poder, y el poder no económico, uno que es más fuerte todavía, que es el poder del dominio del conocimiento. Supuestamente el docente es el que domina la información, domina el conocimiento, tiene ideas acabadas, es un transmisor. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este análisis? Porque si lo vemos desde esta concepción, ustedes van a ver que es diferente, muy diferente. Y aquí empieza, en el objeto de estudio, en la didáctica, cómo se expresa un accionar del docente, el estudiante, estudiante, docente, en el proceso de ¿qué? De enseñanza, aprendizaje. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Continuamos? Pues bien, vamos a ver entonces cuál es el objetivo de la didáctica. Si su objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuál creen ustedes que sea su objetivo? El conocimiento. Bien, a ver, que nadie se quede callado. Dígame usted. Transmitir conocimientos, fortalecer el sistema de enseñanza-aprendizaje, conocer nuevas leyes, ¿usted? Conocimiento, enseñanza metódica, enseñanza recíproca. Pues bien, vamos a ver entonces, fíjense que el objetivo es descubrir las leyes y las regularidades sobre las cuales se determinan las características y el funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense, leyes y regularidades sobre los que se determina el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, vayan pensando una respuesta a este problema que les voy a plantear. Y este problema dice: fíjense este problema.
Y anoten que ese problema te lo voy a leer para que es la tercera pregunta en su portafolio. Dice, ¿qué importancia tiene para una sociedad contar con docentes bien preparados en el orden pedagógico y didáctico? Cuando yo termine de hacer este análisis, quiero escuchar respuestas a ese problema. Bien, pero recuerden, tenemos ya dos preguntas para el portafolio. Reitero, ¿qué importancia tiene para una sociedad contar con docentes bien preparados en el orden pedagógico y didáctico? ¿Ya? ¿Qué importancia tiene para una sociedad contar con docentes bien preparados en el orden pedagógico y didáctico? Vamos a ver entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál sería entonces la función de la didáctica? Si su objetivo es descubrir leyes y irregularidades, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función? Aplicar técnicas y métodos de enseñanza. Bien. A ver. ¿Sí? Asimilación. ¿Sí? Aplicar conocimiento. ¿Sí? Vaya pensando y ahora me dices, compartan opiniones. A ver, dígame usted. Brindar información para generar conocimiento. Discúlpame, brindar información para generar conocimientos. Una función social desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Facilitar la enseñanza. Facilitar la enseñanza. Utilizar métodos. Entonces, fíjense, vamos a ver qué nos va a permitir entonces conformar y desarrollar un sistema teórico que permita ¿qué? ¿Quién me puede decir que permita qué? La primera, que permita ¿qué? Planear, conducir y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa es la función. Planear, conducir y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver cuáles son métodos conformar y desarrollar la función, un sistema teórico que permita planear, conducir y evaluar eficientemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Bien? Vamos a ver cuáles son métodos. ¿Cuáles creen ustedes que sean métodos que utiliza para la construcción del conocimiento de la didáctica? Exámenes. A ver. Participación. Encuestas. Sí. Prácticas. Fíjense, los métodos están relacionados con, y es igual, estos son igual y universales para la pedagogía, para la psicología, para la sociología, para la antropología, para la axiología, para la teología, para todos son métodos similares. Y hablamos entonces de métodos de tipos empírico, métodos empíricos y métodos teóricos. Bien. En los métodos empíricos tenemos la observación, la encuesta, la entrevista, pruebas, test. Bien.
Y en los métodos teóricos tenemos la inducción, la deducción, la síntesis del análisis de lo abstracto a lo concreto, de lo concreto a lo abstracto, el histórico lógico. Estos son métodos. ¿Verdad? ¿Y para qué? La pregunta importante es, ¿para qué nos van a servir estos métodos? ¿Para qué nos van a servir estos métodos? Para poder aplicarlo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, ¿y cómo lo aplicarías? Puede ser la realidad, ¿no? Utilizando, digamos, el método técnico de los Bien, ahora ya no está aquí. Pregunto, ¿cuál es la función de la didáctica? ¿Cuál es la función? Planear, conducir y evaluar. Es decir, plantear un grupo de fundamentos teóricos que permitan planear, conducir y evaluar el proceso didáctico. Los métodos me van a permitir a mí planear, conducir y evaluar. Ahora, fíjense, estamos hablando de métodos de investigación. En próximas clases vamos a hablar de métodos didácticos, que es diferente. Que sean según la relación profesor-alumno, según los niveles de independencia, según la relación profesor-alumno, según los niveles de independencia y según los niveles de asimilación del conocimiento. Son diferentes. Bien, estos métodos a nosotros nos permiten preparar nuestras clases, buscar información, contrastar información, hacer análisis de las informaciones, nos permiten aplicar, un ejemplo, un instrumento para tener un diagnóstico inicial o un diagnóstico de seguimiento. Pero también nos permiten utilizarlos para dar clases. Y cuando un estudiante está haciendo lo que ustedes van a hacer ahora, yo les pregunto, ya que hemos visto esto, ¿qué importancia tiene para una sociedad contar con docentes bien preparados en el orden pedagógico y didáctico? Yo les pregunto. Formaríamos a un profesor capaz de responder a las demandas de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pueden seguir ayudándolo. Cada vez más necesidades, más cambiar de necesidades. Bien, responder a las necesidades. ¿Cómo? A través de la pedagogía y la didáctica. Fíjense, el objeto de estudio es pedagogía y didáctica, de ahí no se pueden ir. Está bien lo que usted está diciendo. Siga. Nuevas formas, nuevos métodos de formación profesionales, ¿no? Que nos ayudaría al profesional a desenvolverse en su campo. ¿Y cómo vas a lograr esa formación? A través de la pedagogía y la didáctica. Ah, ahora sí. Resolver los problemas de la sociedad, crear a través de métodos, pero respondiendo a las funciones de la educación. Ahí ya estamos entrando. Sigan. A ver, ¿qué más? A ver, vamos. Todos pensando, todos pensando. Aquí, ¿qué decía Einstein? Hay que fantasear para crear. A ver, vamos. Logren, intenten, exíjanse crear una idea con varios argumentos que integren los elementos que hemos visto de la pedagogía y la didáctica para responder a esta pregunta. A ver. Vamos. El claro ejemplo sería usted. Ah, muchas gracias. Mi amor. Usted imparte docencia
en otro lado, pero también usted también tiene acá, entiendo también otro tipo de estudiantes. Usted utiliza y aplica los métodos pedagógicos y didácticos. Un ejemplo sería el método empírico. Hace una observación y en base a eso usted sabe cómo va a exponer ya su materia, ¿no? A ver, háganmela. A ver, digan. Respondiendo a la pregunta, yo creo que es importante que en la sociedad haya docentes preparados pedagógica y prácticamente para poder evaluar a los estudiantes respondiendo a la función de profesión, para evitar que los profesionales salgan con carencias de conocimientos y les impidan responder a las necesidades. Y no solo de conocimiento, sino de valores. Bien, a ver, usted hágame la pregunta. ¿Quiere responder? No, acotando un poco que también es muy importante la experiencia que uno va Adquiriendo. adquiriendo en la trayectoria para poder desenvolver y enseñar esas experiencias mediante todo nuestra pregunta. Muy bien. A ver, ve bien ahí ¿quién ve uno que esté más cerca? Pregúntame. ¿Qué importancia tiene para una sociedad contar con docentes bien preparados con el orden pedagógico y didáctico? Yo lo respondería de esta manera. La importancia que tiene para una sociedad contar con docentes preparados en el orden pedagógico y didáctico, primero, es que se logren formar profesionales que respondan a las necesidades de una sociedad a partir de desarrollar un proceso de educación, objeto de estudio, que se integre en sus categorías de formación, de desarrollo y de educación, a partir de expresar el docente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el objeto de estudio, las funciones de la educación, la instrucción, la educación, la instructiva, educativa y la socioindividualizadora, a partir de cumplir con principios de una educación científica, de una educación permanente, de una educación tecnológica, de una educación afectiva cognitiva que dé respuesta a las necesidades sociales, culturales, ecológicas, y me falta una, y laborales, a partir de desarrollar en sus procesos de planificación, ejecución y control espacios de aprender a aprender. Pero yo lo diría así. Yo lo diría así. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo digo eso, yo tengo que creérmelo, que yo tengo que ser ese docente así. Bien, ese docente así. Y lo que usted dice, a través de la experiencia, a través del trabajo en equipo vamos creando. Estas son las exigencias que tiene hoy el tema de ser docente universitario, de ser docente en cualquier nivel. Entonces, recuerden, me interesa el ejercicio de que ustedes van a construir un documento que lo van a colgar en su portafolio sobre qué importancia tiene para ustedes esto. ¿Cómo yo voy a seguir la trayectoria de aprendizaje de ustedes? Vamos a ver si abrió, miren. Hoy sigue abriendo, sigue trabajando. Pero fíjense, en la trayectoria de aprendizaje, miren, aquí un momentico. Miren cómo, es decir, no está proyectando. No, es que me va ahora. Se los voy a mostrar. Se los muestro entonces posteriormente. Pero en la trayectoria de aprendizaje en el portafolio va saliendo, es decir, el día y la hora en que ustedes ponen un documento. Y eso ustedes no lo pueden cambiar. Lo pueden quitar,
pero no lo pueden cambiar. Ajá. Entonces, yo quiero ver, hoy cuando ustedes sacan de aquí, mañana, yo quiero ver qué pensaban ustedes. Esto es zona de desarrollo actual. Cuando terminemos, yo quiero ver qué piensan. ¿Y a qué los quiero invitar? A que cada vez que les surja una idea, entren a su portafolio, o si no, anótenla y después escríbenla, y escriban, y escriban. Y van a ver, y siempre van a ir tomando, y van a ver cómo cambia la manera de pensar, cómo cambian las opiniones. Ahora sí les digo, en pedagogía, muchas veces, es decir, a mí no me gusta exigir, pero aquí sí le voy a exigir ya un nivel académico mucho más alto. Y sobre todo de seriedad y responsabilidad en el ejercicio de cursar el módulo. ¿Por qué? Porque de todas maneras yo voy a volver a recoger, se dice, pita, voy a recoger cordel de pedagogía, lo voy a traer aquí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 3 actividades para el portafolio. ¿Cuál es la primera? Que es la didáctica, la importancia de la didáctica y el problema. Muy bien. Vamos a ver entonces. Fíjense. Ojalá se vea. Bueno. Didáctica dice ahí. Y dice, la didáctica es la ciencia que tiene que ver con qué, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos 3 habilidades fundamentales. Con lo que ya analizamos, ¿quién me dice cuáles son las 3 habilidades fundamentales de la didáctica? ¿Cuál? Planear. Planear, conducir y evaluar. Felicidades, muy bien. Esas son las 3 habilidades de la didáctica. Planear, conducir y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Entonces, como futuros docentes, nosotros tenemos que tener claro que esas son nuestras 3 habilidades fundamentales. Saber planear, saber conducir y saber evaluar. Bien. Que las planteamos así individualmente, pero sabemos que se dan dialécticamente. Desde que usted está planeando, está pensando cómo va a conducir. Y desde que está pensando cómo va a conducir, cómo va a evaluar. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tengamos bien presente. Y en este sentido, fíjense, la didáctica, igual que la pedagogía, guarda relación con toda una serie de ciencias. Por eso hablamos de ciencias de la educación. Es decir, ¿qué le aporta la filosofía a la didáctica? ¿Qué creen ustedes que le aporta la filosofía a la didáctica? Pensamientos. ¿Qué le aporta la filosofía? Bases teóricas, pudiéramos decir, ¿sí? Le aporta, es decir, la fundamentación del hombre que se quiere formar en una sociedad. Y ese hombre que se quiere formar en una sociedad tiene que estar expresado a través de la didáctica. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿sí o no? ¿Por qué?
¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Por qué? Es decir, la filosofía le aporta a la didáctica una concepción del hombre que se quiere formar en una sociedad. Yo pregunto, en este sentido, ¿esto es importante para, es decir, esto es importante para la didáctica, sí o no? ¿Por qué? Porque estaríamos formando el individuo. Para usted sí. ¿Sí o no? Sí, porque se estaría formando el individuo. Muy bien. ¿Quién tiene otra idea? Muy bien. ¿Quién tiene otra idea? Porque el hombre es congénito, daría esa evolución. Ser biopsicosocial. Sí. Ah, pero aquí estamos en lo biológico. Lo biológico. En lo biológico. Pero en la filosofía. Pensamos en eso, ¿no? Porque no conocemos filosofía, pero sí la tenemos. Bien, hay dos posiciones, sí y no. Usted. Bueno, complementando, yo pienso que sí, por supuesto, estamos hablando con valores. Bien, miren, eso es importante. Cuando ustedes llegan a una universidad, y lo hablé en pedagogía, hay cuestiones importantes a analizar para desempeñarte en la primera función de un docente. ¿Cuál es la primera función de un docente? No. Hablamos instruir. Bien, vamos. Ahora, ¿cuál es la primera habilidad que tiene que cumplir un docente? ¿Cuál es la primera función que tiene que cumplir un docente? Planificar. Planificar. No importa de la manera que yo le pregunte, que parezca sinónimos, antónimos o lo que sea. Pero cuando ustedes lleguen a una universidad, el maestro lo primero que tiene que saber hacer bien es planificar. Es su primera función, es su primera habilidad. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si hoy ustedes me preguntan a mí, cuando entras a una universidad, ¿qué importancia tiene la filosofía de esa universidad? Yo te diría, la importancia que tiene la filosofía de la universidad es que expresa a través de su misión y de su visión el profesional que quiere formar. Después de eso, de esa misión y esa visión, el perfil del profesional cambia. El perfil del psicólogo, del informático, del biólogo, del filósofo, del matemático, cambia. Pero si estamos en la misma universidad, no cambia la filosofía sobre cómo se quiere formar. Entonces, si yo pretendo tener una filosofía de formar a un hombre íntegro, culto, responsable, con habilidades comunicacionales o con competencia en trabajo en equipo, en resolución de problemas, esa es la filosofía del hombre que yo quiero formar, hombre o mujer genéricamente. Cuando salga de la puerta de mi universidad, la sociedad lo que está recibiendo es a ese tipo de hombre que se formó a través de una misión y una visión y un perfil. Esa es la importancia que tiene la filosofía. Pero fíjense que quiere decir esto entonces, que en la planificación yo tengo que lograr la expresión de esa visión, de esa misión, de ese perfil, en la planificación de mi clase. Entonces, ¿qué relación guarda? ¿Qué decíamos? ¿Cuál era el objetivo de la didáctica? ¿Cuál era el objetivo de la didáctica? No, pero no era así proceso de aprendizaje. ¿Cuál era el objetivo? Descubrir leyes, regularidades y fundamentos para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, descubrir leyes, es decir, regularidades, fundamentos. Yo tengo que lograr que en la planificación de mi clase esté expresado esa función. Entonces, a partir de ahí,
yo tengo que visualizar que yo tengo un hombre que formar para mi sociedad, y lo hago a través de la didáctica y de la pedagogía. Dar didáctica es decir, dar clase no es ir al aula a, sino es a lo que yo quiero formar, a lo que yo estoy formando. Las universidades deberían investigar si está saliendo un hombre que responde verdaderamente a esa misión y esa visión de esa universidad. O si sale porque terminó los años de carrera. Es decir, el hecho de que yo coma no quiere decir que me estoy alimentando. Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho y apliquen este concepto. Yo digo, sí, que mi comida sea mi medicina y que mi medicina sea mi comida. Entonces, el hecho de que yo me esté riendo no quiere decir que estoy feliz. Puede haber una relación. Entonces, en este sentido, así nosotros pudiéramos analizar, fíjense, ¿qué relación tiene la informática con la didáctica? ¿Qué relación tiene? La incorporación de nuevas de herramientas tecnológicas ¿para qué? ¿Para qué? Si ahora vamos a hablar en lenguaje didáctico, ¿cómo diríamos? El uso de herramientas tecnológicas para, díganme las tres habilidades: planificar y evaluar. Ajá. Pero sin embargo, vamos a ver que hay una tendencia pedagógica que es la tendencia tecnológica, donde es decir, se pensó por un momento que con las tecnologías ya el aprendizaje iba a ser lo mejor. Y no. Tiene que ver con el uso. ¿Y qué más? Y el manejo. Y díganme si eso no tiene que ver con planificar y conducir y evaluar. Ajá. Y si yo quiero lograr formar a mis estudiantes de derecho a través de la informática, desde mi clase, formar. Cuando yo digo formar, ¿a qué estoy haciendo mención? Formar, ¿a qué estoy haciendo mención? Desarrollar, ¿a qué estoy haciendo mención? A categorías de la pedagogía. A categorías de la pedagogía. Yo lo tengo a él, lo tengo a ella, la tengo a ella. Y yo le voy a mandar por portafolio a él solo cosas de ingeniería comercial, desde lo que estamos trabajando. ¿A qué estoy haciendo? ¿A qué estoy haciendo? ¿A qué estoy dando respuesta de la pedagogía? ¿A qué función estoy dando respuesta? Socio-individualizadora. Nos damos cuenta entonces que cuando ustedes lleguen a ser docentes, todo esto tiene que estar aquí para que suceda de manera estereotipada. ¿Y qué es un estereotipo dinámico? ¿Quién puede decirme qué es un estereotipo dinámico? Oye, una característica. Ajá. ¿Hay algún médico aquí? No está el médico hoy. ¿Enfermera? ¿Alguien que tenga que ver con salud? A ver, alguien que... Bueno, se da en todas las profesiones. A ver, díganme su profesión, ¿cuál es? Ingeniero, ¿en qué? Arquitecto. Arquitecto. Ah. A ver, yo te doy un plano y tú lo analizas. Es decir, y desde que tú ves el plano y ves los cimientos, es decir, sabes si se puede caer o no se puede caer. Ajá. La construcción. Y tomas una decisión. Es decir, ¿te demoras mucho en pensar esa decisión
o la tomas prácticamente sin pensar. Cuando ves el plano. Es decir, yo te enseño el plano y te estoy poniendo un edificio de 20 pisos y tiene un cimiento de 7 metros. ¿Qué tú dices? ¿Apruebas o no apruebas? ¿Lo apruebas o no lo apruebas? Lo analiza. Ajá. No quiere, él piensa que si dice lo otro va a responder mal. Se está cuidando la respuesta. Voy a poner un ejemplo. A ver, ustedes van con su niño caminando y su niño tropieza y se le cae. ¿Qué hacen ustedes automáticamente? ¿Piensan en hacerlo? No piensan en hacerlo. Eso es estereotipo dinámico. Es decir, el estereotipo dinámico es una respuesta muy condicionada que tienes en tu cerebro que la haces sin pensar. Por ejemplo, eso se da mucho en los deportistas de alto rendimiento. Se da mucho en las personas sobreentrenadas. Por eso decía un médico, sobre todo un médico cuando está operando y se abre una vena, sin pensar cauteriza. ¿Por qué? Porque está tan sobreentrenado su cerebro que no necesita, es decir, un ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizá hubiera sido clásico, yo saco ahora 20 billetes y le doy 20 billetes y dentro de los 20 billetes le pongo un falso y él enseguida lo detecta. ¿Sí o no? Ah, tú no manejas billetes. Bueno, el que está, yo pensé que manejaba billetes. No, era para pedirte un poco la gente. El que está en caja, de hacer así, de sentirlo en la mano, sabe si es falso o no. ¿Sí o no? Los que trabajan. ¿Qué pasa? Que está estereotipado. Eso tiene que pasar con el docente. El docente tiene que tener todos estos elementos, pero ya así, tan concientizado que logra sacarlos sin pensar. No quiere decir que no tenga que planear la clase, que no tenga que estudiar, que escribir. Yo después les voy a mostrar a ustedes ejemplos de las clases que yo planifico para ustedes, de lo que yo escribo. Yo todas mis clases las escribo. No importa que esté trabajando a nivel de pregrado, de posgrado, te digo. Es para mí, es mi guía, es mi orientación. Tiene que tener otro sistema de desarrollar un nuevo hábito. Claro, desarrollas un hábito, es hábito. Es hábito. Un ejemplo, yo hace 21 años que hago artes marciales. Hace 21 años que hago artes marciales. Y yo cuando entreno, no pienso lo que hago, lo ejecuto. Porque está muy sobreentrenado mi cerebro en acciones. Y me tocas aquí y ya respondo porque sé que me puedes hacer. Y me haces así y ya sé cómo tengo que hacer. Entonces, eso tiene que pasar con nosotros. Eso tiene que pasar con nosotros. ¿Podría decir que una acción inmediata? Es decir, depende, porque ya la pregunta que me haces, quizás el ejemplo la pregunta que me haces tiene que ver más con las situaciones, lo que se llaman de situaciones críticas en el aula. Pero una situación crítica es cuando tienes un alumno ahora aquí, ya todos pero ahorita había alguien que estaba medio dormido. Eso es una situación crítica. Cuando tienes un alumno medio dormido, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a despertar? Entonces tienes que tratar de preguntarle, tienes que tratar de cambiar el tono de voz, subir, bajar, ¿bien? Para que los alumnos te atiendan. Esa respuesta inmediata es situación. Pero lo que quiero decir es que tener todos estos componentes listos para cuando te sientes a planificar. Saber por qué estás planteando ahora una pregunta, un problema. ¿Qué quieres formar? ¿A dónde quieres llegar? Pero no tú solo, que ese lo vamos a ver posteriormente. ¿A dónde quieres que lleguen tus estudiantes? Ese es el propósito fundamental. ¿Bien? Entonces, fíjense, todas las ciencias tienen algo. ¿Qué yo les pido? Bueno, que ustedes también puedan indagar sobre esto. No lo quiero en el portafolio, pero quien quiera ponerlo lo puede poner. Bien.
recuerden, ¿qué es una trayectoria de aprendizaje? Y eso es importante para que lo tengan en cuenta en sus estudiantes. ¿Qué es una trayectoria de aprendizaje? ¿Qué es una trayectoria? Una trayectoria. Un recorrido. Bien, entonces, yo quiero ver la trayectoria. Hoy empezamos aquí y quiero ver todos los recorridos que ustedes van a hacer, todos los autores que ustedes, porque normalmente que espera el estudiante que yo le dé los autores, yo le voy a dar, están en la guía de estudio. Quiero que ustedes busquen, quiero que ustedes indaguen. Eso es lo que va a hacer diferente a él y yo, a ella y él, a él y yo. En la medida que ustedes tengan más trayectorias de aprendizaje, más posibilidad van a tener de crecer profesionalmente. Eso no les quepa duda. Entonces, fíjense, vamos a ver que en este sentido hay una relación que se da entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es que dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en una teoría científica. ¿Y dónde se va a materializar? Ahorita yo decía que era arte, ¿sí o no? Es técnica. Entonces, esa teoría se va a materializar en el arte de ser docente. Por eso, no hay libros que le digan a ustedes, pongan en este momento un video. No hay libros que le diga, miren, graba la clase como yo la estoy grabando ahora para que ustedes después se la puedan llevar. Es decir, yo no tenía pensado en este momento construir este problema. Si ustedes me preguntan, ¿ya lo había planificado? No. Pero me surgió aquí. ¿Ah? Hay preguntas. ¿Y esto tiene que ver con qué? ¿Con qué habilidad tiene que ver esto, lo que estoy haciendo? Conducir. Entonces, hay momentos en la conducción que no hay mayor artista, no hay mayor teatrista que un maestro. Y el maestro tiene que saber, yo tengo que saber que vengo aquí, por ejemplo, después de un día de trabajo de ustedes y que ahorita él estaba cansado, ahorita usted estaba así, como que agotada. Quizás estoy equivocado, pero tengo que leer los rostros. Tengo que leer los rostros. ¿Y eso quién me lo da a mí? ¿Qué ciencia me lo da? La psicología. Tengo que saber si ella se siente bien, si él se siente cómodo en la clase. ¿Ah? No sé, eso. Pero hay una teoría, y la teoría, fíjense, vamos a verla ahora aquí, que hay una estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y fíjense, y el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces, va a poseer, ¿qué creen ustedes que posee entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué posee? Dime. Objetivo. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Posee métodos excelentes, pero posee características. Bien. Y estas características están dadas por qué? Uy, disculpen. Estas características están dadas por que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene leyes. ¿Y qué más tiene? Si tiene leyes, ¿qué más tiene? ¿Qué? Regularidades. Principios. Tiene principios. Muy bien. ¿Y esas leyes cómo son? ¿Cómo serán? ¿Serán universales o no? ¿Sí o no? Son universales. Claro, las leyes son universales. Y estos principios, ¿por qué creen ustedes que están dados los principios? ¿Por qué? Por los valores. ¿Qué más? A ver. Principio filosófico. ¿Qué es un principio? ¿Un principio qué es? ¿Qué es un principio? Algo que nos guía, que nos dice. Es decir, un principio
es la orientación para hacer algo. Entonces, los principios responden a decisiones que son sociales y circunstanciales. Y ahora, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué me dirían ustedes? Conocer estas características que se dan en leyes a partir de que determinan los principios, que estas leyes son objetivas, que estos principios son determinados por el contexto social. Bueno, y todo esto, conocerlas, ¿qué nos permitiría? A él como docente, a él, a ella, a ustedes, a todos, ¿qué nos permitiría? ¿Quién me dice? Piensen, piensen. Bien, excelente, pero todavía ponle el apellido. Yo me llamo Frank y tengo apellido. Desarrollar un buen proceso de aprendizaje a partir de qué? De poder planificar, conducir. Excelente, eso es lo mejor. Eso es. A partir entonces de poder qué? Comprender, planear, conducir y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, eso es lo que nos permite a nosotros entender el objeto de estudio de la pedagogía como, disculpen, de la didáctica como ciencia. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Entonces podemos descansar 5 minutos para yo, es que estoy un poco también afectado a la garganta y tomar un caramelito que tengo aquí. ¿Podemos descansar? Bien. Gracias, entonces.